Esta semana se dio a conocer el esclarecedor informe del Estado de la Nación que comprende el año 2020 y el primer semestre del año 2021. Estamos con el máster Leonardo Merino. Leonardo es politólogo, máster en estudios latinoamericanos, para analizar lo más importante del estudio dado a conocer esta semana. Leonardo, gracias por acompañarnos. Don Leonardo. Buenas tardes, don Ignacio. Un saludo a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias a usted. Quisiera comenzar porque siempre dice mucho, realmente dice mucho, la portada de El Estado de la Nación que vamos a tener en pantalla en este momento. Esta es la portada que ustedes eligieron para El Estado de la Nación del 2021. Un ojo roto. ¿Por qué, don Leonardo? Sí, hay un par de imágenes ahí que se quieren dar con eso. Siempre tratamos de que tenga algún mensaje relacionado a cómo encontramos el momento. Existe el dicho de un ojo de la cara, ¿no? Cuesta como un ojo de la cara, cuidarlo como un ojo de la cara, precioso como un ojo de la cara, y es un bien que cuidar para nosotros Costa Rica, en particular el desarrollo humano, que es el interés del informe, y los logros históricos que el país ha tenido son un bien precioso que hay que proteger de un momento muy difícil, un momento no solo construido hoy, sino también hace varias décadas y que hoy se nos une en una crisis distinta. Y segundo, que también un ojo es la forma de entender y afrontar y observar la realidad, un espejo de lo que tenemos enfrente que nos permite percibirla. Y bueno, si está quebrado, si está lastimado por la situación, también distorsiona la forma en que la entendemos y le puede dar pie a falsas soluciones, falsas noticias, falsas formas de entender lo que estamos viviendo, y queremos un poquito dar esos dos mensajes con esta portada en el momento que estamos pasando. Por ahí va la idea de la portada. En enero del año 2020 había un desempleo del 12%, problemas estructurales en el sector educación, teníamos una pobreza del 21%, es decir, estábamos mal antes de la pandemia y vino la pandemia. Eso es uno de las situaciones, de las realidades que ustedes con más claridad abordan en el informe. Sí, el país pues navega por esta crisis internacional, mundial, profunda, por supuesto, como el cuerpo de cada persona. Si yo tengo enfermedades, factores de riesgo y me da, por ejemplo, el COVID, la forma en que me va a golpear puede ser distinta. Así le pasa a Costa Rica. Costa Rica recibe esta crisis en una sociedad que tenía problemas serios para darle oportunidades a la gente, oportunidades, por ejemplo, empleo, tener una estructura productiva que generara trabajo, que fuera más equitativa, que resolviera brechas territoriales, de género, brechas de sectores laborales, brechas educativas, ¿no? Y estábamos ya partiéndonos un poco más, brechas de ingresos, ¿no? Una mayor desigualdad, y en eso, pues este golpe nos pone en la situación de como si tuviéramos ya a medio partir un coco y le diéramos un machetazo más complejo, ¿no? Que lo termine de abrir. Encuentra al país en un momento complicado. Por eso, quizá nuestra lectura más general es que incluso en el 2021, que ya vemos algunos indicadores de recuperación, hay que entender que ni el golpe ni esa recuperación que se percibe en algunos aspectos han sido igual para todos o para todas, ¿no? Y que Exacto. tiene diferencias de fondo que nos han generado riesgos de que estos retrocesos puedan ser más o menos permanentes en el tiempo, dependiendo cómo reaccionemos. Tengamos en cuenta que también una de los aspectos que queda totalmente claro en el informe es que la pandemia se ensaña con los más débiles, con los que estaban ya mal al comienzo de la pandemia. Mujeres, sí, zonas rurales, niños en pobreza. Sí, así es en casi todos los sentidos. Los sectores de la economía que han venido siendo más exitosos, por ejemplo, las zonas francas tuvieron una recuperación del golpe rapidísima, incluso casi en 6 meses ya habían superado los niveles que tenían antes de la pandemia. Pero nuestra economía interna, la más dedicada al mercado nacional, que es la inmensa mayoría de la economía, todavía 1 año y medio después no se ha recuperado. Claro. Entre los sectores educativos, entre los géneros, entre las edades,
el nivel de desempleo se ha comportado distinto. Por ejemplo, los hombres que estudiaron ya a mitad de este año tenían niveles de desempleo muy parecidos a los que tenían en el 2019. En cambio, las mujeres, las que estudiaron, tienen niveles más altos y todavía lejos de los que tenían en el 2019. Y las mujeres que no pudieron estudiar son el peor escenario posible, porque están en niveles de 39% de desempleo y a 9 puntos de lo que tenían antes de la pandemia. Es decir, no se están recuperando por igual. Las regiones tampoco. La gran área metropolitana tuvo una caída en su actividad económica. Por ejemplo, viendo el número de patentes, que es una aproximación que hacemos, una caída del 1.2%. Bueno, la Chorotega fue 10 veces más grande esa caída, ¿no? Entonces sí hay diferencias en sectores de empleo, hay diferencias, ¿no? ¿Cuáles fueron las clases más golpeadas? Pequeños propietarios, pequeñas propietarias de pequeños negocios, por ejemplo. Casi 8 de cada 10 personas que se dedican a eso, que son pequeños propietarios en comercio, en turismo, tuvieron afectación en sus jornadas, en su trabajo, en sus ingresos, ¿no? En cambio, las personas profesionales, las personas medianas, empresarios, claro, pues fueron afectados de una menor medida, ¿verdad? Sin que eso quiera decir que haya sectores que hayan pasado sin alguna afectación por esto que golpeó a todas las personas. Hay un dato, es un dato puntual, pero un dato desgarrador, y es que el 47% de los hogares costarricenses, estamos hablando de la mitad de los hogares costarricenses, enfrentó serios problemas por falta de dinero para alimentarse adecuadamente en los peores meses de la pandemia. Es un dato muy desgarrador. A veces uno pensaría que la otra mitad del país que no tuvo esos problemas ni se enteró o algunos de ese grupo no eran conscientes de que la mitad de los costarricenses tuvo problemas para alimentarse el año pasado. Así es, recordemos que ya hay un indicador y es que la pobreza extrema que medimos todos los años, en el fondo lo que mide es la gente que no tiene, los hogares que no tienen los ingresos para una canasta básica de alimentos. Eso rondaba el 6-7%, por ejemplo, en los últimos años. Gracias al INEC, que metió un módulo en la encuesta de hogares del 2020 sobre temas alimentarios, pudimos hacer este análisis de inseguridad alimentaria. Y sí, casi la mitad tuvo algún grado, hay como 3 grados distintos. En el caso del más severo, afectó por supuesto a los hogares más pobres. Entre los hogares que estaban bajo la línea de pobreza, el 26% de los hogares tuvieron los niveles más severos de inseguridad alimentaria, ¿verdad? Solamente el nivel más severo, ¿no? Y entre la pobreza extrema, casi la mitad también, poco más de 43%, tuvieron este problema. Así que lastimosamente, que es algo que ojalá se pueda ir incorporando en el tiempo, no hay un punto de comparación previo. Es la primera vez que se incorpora este módulo porque mide el momento más álgido de la pandemia a mediados del año pasado. Claro. Pero sí, efectivamente, tocó una cosa tan sensible como la alimentación en muchísimos hogares costarricenses. Mencionaba usted, don Leonardo, que durante los meses de la pandemia más fuertes, la pandemia, bueno, que no ha terminado todavía, se ensaña con los sectores más débiles, los efectos son asimétricos, pero también aquí ustedes mencionan claramente que las debilidades estructurales en materia social y económica que el país registraba desde antes de la pandemia se profundizaron aún más, lo cual explica en gran medida que el proceso de recuperación está también siendo asimétrico. No todos los que están saliendo, como muy bien explicabas hace unos minutos, salen con la misma rapidez. Pero voy a esta conclusión que me parece muy importante que nos explique. Con este panorama, en la actualidad, Costa Rica transita hacia una sociedad más pobre y más desigual. Sí, es clarísimo que la tendencia de este país venía siendo de aumento de la desigualdad. Era un problema que ya teníamos señalado y sobre todo de poca generación de oportunidades para resolverlo, ¿verdad? Que es también el gran problema que hemos tenido en que incluso cuando la economía crecía no estuviéramos generando empleo en la misma medida, ¿no? Pero en esa sociedad que ya estaba así, nosotros estamos partiendo en términos de atención, por ejemplo, pero sobre todo en términos de impacto a la sociedad más
¿Por qué algunos sectores no son tan afectados y recuperan más? Porque han tenido, primero, dependen de aspectos más por ejemplo, el mercado internacional, que no afecta tanto a algunos aspectos de la economía nacional, pero sí a los sectores que exportan, ¿verdad? Por ejemplo, las zonas francas, que se recuperan más. Entonces hay aspectos así, pero además hay aspectos en el rezago educativo, aspectos que ya son de largo plazo, ¿no? Que ya vienen arrastrados, como las diferencias entre las regiones fuera de la gran área metropolitana, que no cambian. Por ejemplo, la región Brunca, que el año pasado salió de ser la última región más pobre del país, un asunto estructural que tenía mucho tiempo arrastrando. Y sin embargo, fuimos a revisar qué era lo que había pasado en ese momento particular, en esa región, y nadie entendía qué cambios había en las oportunidades que tenían las personas que hicieran ese cambio, ¿no? Que permitieran que saliera de esa posición. Bueno, ya este año la región Brunca vuelve a ser la región más pobre del país, es decir, no estamos creando las condiciones que realmente permitan que los sectores más desaventajados lo estén haciendo. El ejemplo que daba de las mujeres que no han podido estudiar, bueno, ahí había brechas que tienen que ver con tener empleo, entonces aumenta el desempleo. Pero cuando se trata de la recuperación, ya no solo es que a esas mujeres se les abra un puesto de trabajo, es que hay otras brechas, por ejemplo, en el hogar, que le recargan de una manera grosera, como ha hecho la sociedad por mucho tiempo, el trabajo, la atención, el cuidado, lo que había que hacer con los niños y niñas que estaban estudiando en casa, por ejemplo. Entonces hay que superar no solamente la falta de trabajo, sino la posibilidad de que siquiera pueda darse el lujo de volver a intentar trabajar. Es decir, hay un rezago estructural que le complica su retorno, ¿no? Ojalá uno no lo ve, debo confesar que no lo veo en casi ninguno. Ahora en media campaña electoral no vemos personas, candidatos que sean conscientes de algo que ustedes advierten, que advierten con mucha claridad y con mucha contundencia, y es el riesgo de proporciones históricas que estamos viviendo en nuestro país en el año 2021. Ustedes claramente advierten, don Leonardo, que estamos ante un riesgo de proporciones históricas porque existe la posibilidad de que se produzcan regresiones más o menos permanentes en los logros históricos de Costa Rica en desarrollo humano debido a la falta de respuestas frente a la ampliación de las ya profundas desigualdades económicas y sociales que teníamos antes de la pandemia y que la pandemia agravó. Sí, el país tiene que afrontar un momento complicadísimo porque tiene una crisis política, debilita sus capacidades institucionales y políticas para resolver problemas tanto inmediatos como de fondo, que hay que decir, respondió a algunos de esos problemas inmediatos, pero ha dejado sin tocar algunos de los problemas de fondo, como la estructura productiva, la generación de trabajo. Y cuando empieza la campaña electoral está teniendo que resolver salir de una crisis muy concreta, que es el impacto que haya tenido y que sigue teniendo la pandemia, pero paralelamente crear una hoja de ruta para resolver problemas de largo plazo de una manera que no permita que estos retrocesos, que son claramente retrocesos que uno quisiera sean coyunturales, sean permanentes. El país traía grandes rezagos, ¿no? Ya sabemos, y retrocesos en desigualdad, pero que todos los logros en desarrollo humano que este país había tenido no se comprometan a futuro depende muchísimo de cómo se asuma el aporte del sistema político en entregarle soluciones a esa ciudadanía que hoy se encuentra muy alejada, claro, ¿no? Y el informe reporta ese alejamiento de muchas maneras, ¿no? Es decir, estamos ante un momento en que el debate que se presente ahora tiene que ser un debate de fondo. No puede repetir, por ejemplo, lo que pasó hace 4 años, que solamente un 20% de todas las promesas de campaña que estaban en los planes de gobierno decían cómo se cumple la promesa. Después llegan las autoridades y tienen que resolver el cumplimiento de esa promesa, y al no tener ni siquiera resuelto cómo empezar a hacerlo, terminan de alejar más a la ciudadanía y al sistema político de la entrega de bienestar que se necesita con mucha urgencia para contener un poquito los efectos de largo plazo que tenga tanto esta crisis como los problemas que ya traíamos atrás. Sí, el riesgo es de dimensiones históricas, como en una forma muy esclarecedora ustedes apuntan. También hay un seriosísimo problema, y es que, lo leo textualmente, afirman que nuestra democracia, presionada por una desconexión
ampliamente mayoritaria entre la ciudadanía y sus representantes políticos, lo que este informe denomina crisis de representación, y esta es la gran advertencia, podría enfrentarse a un periodo de continuas turbulencias sociales y políticas cuyos contornos específicos son impredecibles. Si este país está en una situación atípica, si recordamos finales del siglo XX, por ejemplo, en el apoyo de la gente a los partidos políticos, empecemos por ahí, casi más del 90% en los años 90 se decía simpatizante de un partido. Hoy en la última medición, a abril, teníamos un 87% que decía no simpatizar con un partido. Ahí tenemos un alejamiento del que sigue siendo y es el canal por excelencia del proceso democrático en los partidos, como canal para llegar al poder, como generadores de una forma de entender el país y de canalizar las demandas de la ciudadanía. Segundo, tenemos partidos debilitados, por ejemplo, en términos de su financiamiento, dependientes del endeudamiento, con poca adaptación de sus ideologías. Ni siquiera sabemos si realmente tienen claras ideologías, porque muy pocos, y lo hemos medido, hacen, por ejemplo, congresos ideológicos que definan su modelo país. Pero además tenemos un menor apoyo a la democracia misma, ¿no? Hay que recordar que somos la democracia más antigua de América Latina, que no es poca cosa decir que es nuestra elección 18 consecutiva sin romper el Estado de Derecho, claro. Pero la cantidad de ciudadanía, la proporción de ciudadanía que está en posiciones más indiferentes, digamos, le llamamos ambivalentes a la democracia, que era un 9% al finalizar el siglo XX, hoy en día ya es un 20%. Es decir, 2 de cada 10 personas en Costa Rica ya puede estar en una situación en que a falta de soluciones la tentación populista o autoritaria, claro, sea más grande, ¿no? Y a eso le podemos sumar, y cierro, que hemos hecho procesos de diálogo social en el país, analizamos varios casos, hicimos estudios de casos, y esos procesos han demostrado cosas muy positivas, como que los actores se acercan, mantienen su vocación democrática, contienen un poco algunos de los conflictos que están tratando, pero pocas veces llevan a la solución del problema, ¿verdad? Claro. Y eso, por supuesto, no significa que hay que dejar de hacer diálogo, más bien lleva a la necesidad de un mayor compromiso de esos procesos, porque va a ser imposible reconstruir desarrollo humano en medio de esta crisis en un nuevo gobierno sin acuerdos políticos y diálogo social, porque nadie va a llegar, si nos dejamos llevar por lo que ha pasado, claro, en una década en el país, con el poder suficiente o la mayoría para hacer su propia agenda, ¿no? Gracias, don Leonardo, gracias a usted y a todo el equipo del Estado de la Nación por este trabajo esclarecedor, por esta contundente advertencia, por esta motivación a ver lo que está pasando y a actuar en concordancia en una forma responsable, máxime en este momento de campaña electoral. Aquí tenemos la página web www.estadonacion.or.cr. Estamos ante un fin de semana. Saque 2-3 horas, se lo recomiendo de corazón, para leer este trabajo tan formidable de los buenos amigos del Estado de la Nación. Leonardo, gracias. Feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Saludos. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.